Bienvenidos mis queridos telepensantes, nosotros que seguimos aquí y no nos vamos de vacaciones porque no vamos a dejar de reflexionar sobre los graves acontecimientos que están sucediendo en el plano del diseño institucional en nuestro país. Hablamos de una violación flagrante de la Declaración Universal de Derechos Humanos, que se ha ido aprobando paso a paso por las comisiones dentro de la Convención Constituyente. ¿Se acuerda usted la profecía de Nicolás Ibáñez que despertó que generó tanto resquemor, ¿no? Cuando dijo que era mejor que saliera Boric para que de alguna manera los chilenos tuviésemos una dosis de realidad y tomáramos definitivamente el peso de lo que significa avanzar en una dirección de extrema izquierda. Y entonces él prácticamente planteó que era mejor que saliera elegido Boric a que saliera elegido José Antonio Kast. Vamos a ir sobre esa profecía y partamos con lo siguiente. Hoy día, después de todo lo que se ha avanzado en la violación, en el diseño institucional de un régimen que viole sistemáticamente los derechos humanos en Chile, solo un 33% de los encuestados por CADEM decide rechazar la propuesta constitucional, así como viene diseñándose. Eso quiere decir que del 22% o al 22% que votó rechazo, solo se le ha sumado un 11% de chilenos. ¿Cuál es la importancia que tiene esto a nivel sociológico? Si lo vemos, hay dos maneras en que las personas se persuaden de cambiar de opinión. Una es a través de la razón. Cuando uno ve que entre las propuestas está la violación al derecho a la propiedad, la violación a la libertad de expresión, el desmantelamiento de los tratados de libre comercio, la usurpación ilegítima de tierras, etc. Cuando uno ve todo eso, en el fondo se están liquidando todas las libertades individuales. Entonces uno se puede persuadir por la razón y decir, ¿sabes qué? Esto no va bien. Yo voy a rechazar mejor en el plebiscito de salida. Ahora, la otra manera de persuadirse es cuando a uno le duelen las tripas de hambre. Y cuando uno, en definitiva, ya ha ido a las calles a protestar muchas veces y se ha salvado de los disparos de los francotiradores, como los manifestantes en Venezuela. Ahí uno se da cuenta, pero ahí uno es tarde, ya es tarde. ¿Sabe lo que hace entonces uno? Agarra sus 3 pilchas y a la gente que quiere y cruza desiertos y cruza montañas para encontrar la paz y la posibilidad de emprender y de desarrollarse en otro país. Porque acá todavía todos dicen, no, pero vamos a ir, entonces defendemos Chile. Sí, los venezolanos hicieron lo mismo. Entonces, volvamos a nuestro 22% del rechazo. Ellos no votaron rechazo porque vivan en un mundo ideal, en la Suiza de Latinoamérica. Ellos, mi estimado telepensante, votaron rechazo porque son la gente con niveles de estudio más altos del país. Es así de simple. Y luego hay un 11% que también se deja persuadir por la razón. Y por lo tanto también tiene desarrollada esa facultad, que es, digámoslo así, a nivel neurológico, lo último que desarrollamos como seres humanos, ¿no? Primero tenemos el sistema límbico, que responde a lo emotivo. Por eso Boric tiene que salir rezando, a pesar de que sea ateo, para marcar en los corazones una figura carismática, profundamente convincente de su deseo e intencionalidad del bien, porque eso se sigue asociando a Dios, ¿no? A pesar de las lamentables declaraciones de una de las convencionales, de que Dios violaba los derechos humanos, y es que ese es el nivel de ignorancia, de capacidad que tienen muchos de nuestros convencionales. Entonces, bien, un 11% ya se ha persuadido por la razón de que esto es un descalabro. Tenemos un 33% de personas que están convencidas ya con el mapa diseñado, los primeros garabatos hechos de que esto no nos conduce a buen puerto. Y entonces, ¿cómo se van a persuadir los demás? ¿Viviendo la opresión de la bota totalitaria? Vea quién es el subsecretario puesto por Boric hoy día para todo el tema de defensa. Vea quién es la ministra de Defensa. Cuba y Venezuela. Los dos directamente influyendo en nuestras Fuerzas Armadas.
No, pero todavía hay gente que dice, no, si igual la Maya Fernández lo hizo bien en la Comisión de Defensa. No, mira, sí, ¿para qué va a intervenir el Poder Judicial cuando le dicen que van a terminar con que los jueces tengan, digamos, no tengan periodos, no cumplan con periodos determinados, ¿no? La inamovilidad de los jueces. ¿Para qué? No, ¿para qué alegamos? Bien, siguen como el ratón. En mi columna pasada hablé de los ratones que están hipnotizados, ¿no? ¿De qué tendrían que persuadirse hoy día el resto de los chilenos frente a la propuesta constitucional que se está dibujando? Punto 1. La Convención Constituyente está dispuesta a avanzar una constitución que atenta en contra de los derechos humanos fundamentales consagrados en la Declaración Universal de Derechos Humanos. ¿Sí? Punto 2. Eso nos conduce a Chilezuela, así es súper fácil. Y punto 3, si lo queremos en clave teórica, eso es totalitarismo. No son 3 puntos distintos, pero son 3 formas de abordarlo. Entonces, muchos dicen, no, pero los chilenos no van a aprobar esta propuesta. Por supuesto que la van a aprobar, porque la promesa que hay detrás es la distribución de derechos sociales. Lo que la gente sabe es que donde no hay billetera no hay nada que distribuir. Donde no hay riqueza no hay nada que redistribuir. Pero al principio, si tenemos el Estado empresario que logra nacionalizar la minería, obviamente que va a haber para un buen tiempo para terminar por consolidar un poder totalitario. Entonces, ¿cuál era la profecía de Nicolás Ibáñez? Dijo, nosotros no estamos preparados ni habilitados para ganar la batalla cultural. Y todo lo que se haga para desenmascarar a la izquierda extrema, que ellos intenten hacer gobierno, va en nuestro beneficio. Es un baño de realidad. Y junto con eso darle tiempo a la izquierda sensata y a la derecha sensata de rearmar sus cuadros y traer gente joven de relevo que todavía no está suficientemente preparada. Pero el problema es que mire por quienes votan mayoritariamente en Valparaíso. Por Sharp, que ha destruido esa ciudad. Y la gente sigue votando por él. Porque lo que aquí no se entiende es cómo opera la ley del pernil. A ver, ¿por qué la extrema izquierda multiplica la pobreza? Porque es la manera de hacerlos dependientes de lo que ellos les puedan dar. ¿Por qué la gente va y en masa vota por Sharp? Porque además de tener el poder de ese día regalarles un caramelo para que vayan a votar, tiene el poder de irlos beneficiando con muy poco. Y entonces sienten que dependen de ese beneficio. Lo dijo una vez Ricardo Lagos en una entrevista, dijo, es muy fácil sacar a la gente de la pobreza, entre comillas. Lo difícil es satisfacer las expectativas que vienen después. Si los mantenemos pobres, los podemos manipular. A Maduro le basta un pernil para fin de año para que la gente salga a ovacionarlo. ¿Se entiende? Entonces no es tan así la profecía. Bueno, veamos otro caso, además de Valparaíso. La gente del norte, que hoy día está con el tremendo problema de la inmigración. Pero es que votaron en masa por Gabriel Boric. Boric ganó en Arica y Parinacota con un 50,6%, en Tarapacá con un 48,7% y en Antofagasta con un 59,8%. Y entonces Rodrigo Delgado, el ministro, les recuerda y les dice, oigan, pero si hubo 42 parlamentarios en ejercicios del Frente Amplio, entre los cuales hay 3 futuros ministros y 3 futuros subsecretarios, más Boric, que impidieron los 14 artículos de la ley de inmigración y la consecuente reconducción de quienes ingresan ilegalmente al país. La misma izquierda por la que el norte votó en masa es la que ha promovido la inmigración ilegal sin control. ¿Se entiende? Entonces, ¿qué les pasa a los chilenos? ¿Qué es lo que hay detrás de todo esto? Bueno, les quiero hablar un poco de la teoría, porque acá se está avanzando una ideología globalista que está muy bien descrita y yo realmente los invito a leer a Luigi Ferrajoli. Ya hemos hablado en otras ocasiones en este canal, pero hoy día se está haciendo cada vez más patente que lo que se está aplicando es la teoría neomarxista, globalista de este señor. Entonces, ¿qué es lo que él postula? Él postula, dentro de lo que es el marco del globalismo, una ciudadanía universal,
califica de apartheid de masas las reglas que sobre inmigración establecen los países ricos en perjuicio de los pobres. Y considera que hoy también se debe hablar de un asilo por lesiones a los derechos de subsistencia. ¿Y por qué no mejor vamos y acusamos de violación de los derechos humanos a aquellos gobiernos como el de Maduro o como lo que está planteando Boric a través de la Convención o digamos el Frente Amplio a través de la Convención, que van a destruir las condiciones de subsistencia de los chilenos, que se destruyeron las condiciones de subsistencia de los venezolanos, de que se vayan a una corte penal internacional y sean metidos presos por crímenes de lesa humanidad? ¿Por qué no hacemos eso? En vez de obligar a los países que den un asilo por lesiones a los derechos de subsistencia a quienes vengan de la lacra socialista que ellos promueven, con la que destruyen esas condiciones, ¿no es cierto? Se trata, dice, de asegurar los derechos individuales tradicionales y al mismo tiempo los derechos sociales, articular un Estado liberal mínimo con un Estado social máximo, en el que la distribución adopte una lógica universalista y no selectiva o particularista. Claro, el plan universalista, ¿no? Seas rico o pobre, te llega por igual. Entonces así vamos igualándolos a todos hasta que destruimos todos los institutos nacionales y los dejamos todos a nivel de educación pública donde los profesores no quieren volver a trabajar y siguen conservando sus sueldos y teniendo los derechos de siempre. Y así es como establecemos la esclavitud de quienes le pagamos los sueldos a los profesores y a los esclavistas, que hoy día son los profesores que no trabajan. Aquellos que no quieren volver a trabajar, de eso estoy hablando, no estoy generalizando, estoy hablando de ese sector en particular. Y esto se replica en todo, ¿sí? Bueno, pero veamos. ¿Quién es Luigi Ferrajoli? Es uno de los teóricos padres del derecho garantista que acá implementó tan amorosamente nuestra exministra Soledad Alvear con la anuencia de muchos de quienes hoy ostentan puestos de poder importantes, ¿no? Y que deberían de estar haciendo una confesión pública de haberse equivocado al avanzar estas banderas de extrema izquierda. Porque al final, ¿en qué se reduce el derecho garantista? Y eso nosotros lo sabemos bien, lo voy a citar. Harold González, presidente de la Asociación Regional de Transportistas en Iquique, resume la quinta esencia del derecho garantista. Dice, hoy los delincuentes tienen más derechos que la policía. Eso es lo que es, eso es lo que se instaló en Chile en definitiva. Pero volvamos a reflexionar con nuestro Ferrajoli para que este canal que es para telepensantes les pueda hacer un aporte. ¿Qué dice nuestro filósofo italiano? Dice, lo que se requiere es de un dominio público planetario para la tutela de bienes comunes como el agua, el aire, los grandes glaciares y las grandes forestas. La prohibición de armas convencionales a cuya difusión se deben cada año centenares de miles de homicidios y más aún de las armas nucleares, el monopolio de la fuerza militar en manos de la ONU. Un fisco global capaz de financiar los derechos sociales a la educación, la salud y la alimentación básica, proclamados en tantas cartas internacionales. ¿Qué tal? Fisco global, todo el monopolio de la coerción en manos de la ONU, es decir, de China hoy día prácticamente. Un fisco global, que bien, ¿eh? Entonces él aboga por una constitución de la tierra. ¿Le suena eso con la pugna que hay hoy día en nuestra discusión constituyente entre los derechos de la naturaleza y los derechos del ser humano? ¿Le suena? Constitución de la tierra. Y que las instituciones nacionales no pueden ni saben dar respuesta a los problemas globales que se van a plantear en el mundo actual y que superan y desbordan las fronteras de los estados. Se necesitan entonces instituciones globales para darle respuesta a estos problemas. ¿Qué le parece el desmantelamiento de los estados-nación en pos de un gobierno único, universal, manejado por la extrema izquierda, que por supuesto va a tener a su favor la billetera de China? Este es globalismo puro. Dice Ferrajoli que en la era de la globalización el destino de cualquier país depende cada vez menos de las decisiones internas adoptadas por sus gobernantes, sobre todo si se trata de países pobres, y cada vez más de decisiones externas, adoptadas en sedes o por poderes políticos o económicos de carácter supra o extraestatal. ¿Le suena la Agenda 2030 en esto? Por lo que se refiere al segundo punto, reafirma que el modelo garantista en el ámbito internacional también implica
Eureka, el sometimiento de lo político a lo jurídico. Clave fundamental sobre la que vamos a profundizar a través del reclamo que hace Carlos Peña a el fallo de la Corte Suprema respecto de una propiedad, ¿no es cierto?, de los hermanos Hernández, creo que se llamaba. Pero hoy vamos a volver sobre eso. Entonces, entiéndase bien, con el derecho garantista, lo que nosotros tenemos es un sometimiento de lo político a lo jurídico. Manifiesta Ferrajoli que a pesar de que el paradigma constitucional garantista nació pensado para el Estado Nacional, es un modelo aplicable a cualquier tipo de ordenamiento, pero es indispensable superar las barreras de la soberanía y la instauración de una ciudadanía universal. Por lo que se refiere a lo que nosotros podemos entender como desintegración territorial, entonces tenemos que hablar de esta ciudadanía universal, ¿no es cierto? Se tiene que instaurar esta ciudadanía universal. Ya no pueden haber fronteras entre los países. Ok, debe haber una preponderancia, finalmente, de los derechos sociales frente al derecho a la propiedad. Vamos con el caso del fallo que les comentaba antes, el fallo de la Corte Suprema, caso hermanos Miranda Hernández. En medio del debate constitucional que vive el país, ¿no es cierto?, se transgrede el derecho de propiedad livianamente. La Corte Suprema no exige el desalojo de la propiedad usurpada, una propiedad de un par de hectáreas que usurpó gente, no. Entonces lo que hizo la Corte Suprema es emitir un fallo en el cual obliga al afectado, al que le usurparon su propiedad, a coordinarse con las autoridades estatales para buscar una solución a la toma. Una solución que le aporte la vivienda a esta gente que no tiene vivienda. Entonces ahora usted va, se toma un cualquier predio, digamos, no lo pueden echar de ahí, y la única manera que tiene el dueño del predio, según la Corte Suprema, de recuperar su propiedad es encontrándole a usted una solución habitacional. Entonces, ¿cuál es el fundamento ideológico de un fallo como este? Está dentro del marco de la teoría del derecho garantista, en que, acuérdense bien la clave, ya no es el poder político a través de la ciudadanía el que define la redistribución de los bienes, sino que es el poder jurídico el que manda al político a hacer esa redistribución. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Y cómo? ¿Y de dónde nace esto a nivel teórico? A ver, lo que hace Ferrajoli es distinguir los derechos fundamentales de los derechos patrimoniales. Los derechos fundamentales son universales, reconocidos en igual forma y medida, mientras que los patrimoniales son singulares, reconocidos en diversa calidad y cantidad. Los derechos fundamentales son indisponibles, inalienables, inviolables, intransigibles y personalísimos, mientras que los patrimoniales son disponibles, negociables y alienables. Los derechos fundamentales tienen por título las normas constitucionales, mientras que los patrimoniales, actos jurídicos particulares. Los derechos fundamentales corresponden a obligaciones de hacer por parte del Estado, mientras que los derechos patrimoniales corresponden principalmente a la no lesión de las relaciones intersubjetivas entre particulares. ¿Se entiende? Bueno, ¿qué es lo que decía Carlos Peña? Decía, bueno, de mantenerse este criterio por parte de la Corte Suprema, no es difícil imaginar lo que va a ocurrir si se pone a su cargo el control constitucional de un conjunto de derechos sociales. Dice, si a propósito de la propiedad privada la Corte decide de manera policéntrica, es fácil predecir el resultado que se produciría si pudiera decidir acerca de los derechos sociales explícitos. En ese caso, no solo el control constitucional quedaría en manos de los jueces de la Corte Suprema, sino el diseño y evaluación de las políticas públicas. Esto es Luigi Ferrajoli. Él dice, el diseño y evaluación de las políticas públicas en pos de estos derechos garantizados, derechos sociales, tiene que quedar en el Poder Judicial. Su sede tiene que ser el Poder Judicial, no el poder político elegido por la ciudadanía. Se acaba la democracia, mi estimado telepensante. Eso es lo que estamos avanzando acá de forma radical. La justicia, dice correctiva, dice Peña, quedaría desplazada casi del todo por consideraciones de justicia distributiva. Exactamente, de eso se trata. Y el derecho legislado, el que regula la propiedad, el contrato y los delitos civiles, podría hacerse rápidamente irrelevante. De eso se trata. Es probable que en estos casos, sigo con Peña, la Corte Suprema actúe así, supliendo la ineficiencia de las autoridades, pero eso no espanta el peligro institucional.
Habría una salida, podríamos ver, matizar y decir, bueno, en realidad la Corte Suprema está haciendo lo que la política pública no logra hacer, pero ojo, que hay una amenaza. Es que es más que una amenaza, mi estimado telepensante. Esto es el desfonde completo de la posibilidad de una vida en paz. Finalmente, sentencia Carlos Peña, un Estado democrático de derecho entrega las cuestiones de justicia distributiva al discernimiento de los ciudadanos en el proceso político. No las entrega al litigio judicial. No corresponde a los jueces interpretar el derecho vigente como si él los invitara a discernir quién debe tener qué. De entenderse así la tarea jurisdiccional, la justicia correctiva, el contrato y los derechos individuales quedarían definitivamente desplazados por consideraciones de pura justicia material al margen del debate público. Eso es el Estado de Derecho garantista que promueve el neomarxismo de Luigi Ferrajoli. Y es globalismo puro. Entonces, ¿en qué se traduce finalmente este fallo? En la superación de la primacía de lo político sobre lo jurídico. O sea, ya no es lo político lo que manda, sino que lo jurídico. El Estado de Derecho garantista logra invertir los papeles. El derecho ya no es un instrumento de la política, al contrario. Ahora la política es un instrumento del derecho, sometida a los vínculos normativos constitucionales. Ferrajoli manifiesta que hay 4 valores que son precisos para las personas: la vida, la dignidad, la libertad y la supervivencia. Estos valores tienen que servirse de 4 fines axiológicos: la igualdad jurídica, el nexo entre derechos fundamentales y democracia, el nexo entre derechos fundamentales y paz, finalmente el papel de los derechos fundamentales como la ley del más débil. ¿Le suena la ley del más débil? O sea, hoy día los delincuentes tienen más derechos que los carabineros, dice Harold González en Iquique. Ese tipo de visión es el que lleva al fiscal nacional hace unos años atrás, Jorge Abot, a decir que una colusión de tisú equivale a 1000 portonazos. Eso es lo que lleva a que se haya instalado el derecho, se haya hecho la reforma procesal penal en Chile, que es la única reforma que Fernando Atria celebra como una reforma hecha en democracia que él valora, y por algo será, ¿no? Porque desmanteló absolutamente el sistema de justicia. Porque hoy día la puerta giratoria es más rápida que nunca y el delincuente no paga absolutamente ni un precio por violar la ley. ¿Para qué hablar del derecho de propiedad? Entonces, si usted está hoy día en su casa y yo estoy en la mía, porque a nadie se le ocurrió venir a expropiársela, a echarlo de su casa, eso es todo. No cree que es distinto. Y si usted está arrendando y le están pagando, es porque el arrendatario es decente, porque podría no pagarle y no pasaría nada en muchos años. A ese nivel estamos acá, hagámonos cargo del nivel de desmantelamiento institucional en el que está el país. Por ejemplo, cuando me dicen es que hay que defender el Estado de Derecho, ok, yo estoy de acuerdo, pero aquí ya no hay. Acá tenemos realmente que volver a ponernos en la posición cada uno de nosotros respecto de su labor y volver al camino de la rectitud. Rectitud, ni siquiera quiero decir de la virtud. Bueno, entonces todo depende de la provisión de estos derechos sociales, tal cual como lo advierte Carlos Peña en su columna. O sea, toda justicia correctiva va a depender de una justicia distributiva. Eso es el modelo de Ferrajoli, ¿sí? Las 3 tesis fundamentales del derecho garantista. La primera tesis separa los derechos patrimoniales de los derechos fundamentales. Una cosa es que usted tenga una propiedad. Esa propiedad usted lo desiguala de los demás, por lo tanto el derecho de propiedad no es un derecho fundamental, es un derecho patrimonial. Sobre la base de eso, ese derecho patrimonial queda supeditado a la justicia distributiva. ¿Se entiende? La segunda tesis establece a los derechos fundamentales como la base de la igualdad jurídica. O sea, nosotros somos iguales jurídicamente en la medida en que usted tiene lo mismo en el refrigerador que yo. De eso se trata. Es una justicia meramente material. Esto es China, si no es otra cosa. Estos derechos fundamentales que se consideran entonces como la base de la igualdad jurídica. Usted no puede tener una casa más que la otra persona. Es el sustento de la dimensión sustancial de la democracia. O sea, también se reinterpreta la democracia, el régimen democrático. La tercera tesis reconoce la supranacionalidad de los derechos fundamentales. O sea, las naciones ricas tienen que sostener a las pobres. Esclavitud se llama eso. Y finalmente la cuarta tesis sustenta la relación que hay entre derechos fundamentales y sus garantías. Mi estimado telepensante, el globalismo es una ideología de ultraizquierda apoyada por los grandes capitalistas, que tiene por fin un gobierno mundial de ciertas élites políticas y económicas bajo el ideal de derechos universales asegurables para todos.
Esta es una igualación a escala planetaria. Esto es lo que se apoyó, perdón que haga un paréntesis, pero aquí yo tengo que volver a apoyar a Benjamín Errázuriz, el único concejal en Lo Barnechea que estuvo en contra de avanzar una agenda cultural fundada en el globalismo. Esto es globalismo, esto es lo que se está avanzando. Esta es la igualación de la que se habla. Entonces, mis felicitaciones a Benjamín Errázuriz y ojalá que el resto del Consejo pueda ver qué es lo que hay detrás de la Agenda 2030. Porque a mí cuando me dicen, no, pero es que la derecha también apoya, no, la derecha no apoya, la derecha real, la que está enterada, la derecha intelectual, la derecha que entiende lo que se está promoviendo, que lee a Pablo Iglesias en el Mercurio el año pasado, antepasado, defendiendo la Agenda 2030 y diciendo que es el fin del neoliberalismo, la gente que lee, la derecha que lee, esa derecha no defiende el globalismo. El globalismo es la punta de lanza de la extrema izquierda. Lo que pasa es que luego hay que entender que los empresarios tienen su patria, y su patria son sus intereses, no es otra cosa. Y si usted me va a decir que yo lo estoy demonizando, no es así. Cada uno tendrá su forma de aportar al mundo. Y yo creo que sí, podríamos esperar un poco más. Pero acá no se puede esperar mucho más. De hecho, ya hay una lista de 100 empresas chilenas alineadas con la Agenda 2030 y sabemos lo que eso significa. Quienes algo entendemos de globalismo. Y si a usted le parece todavía injusta mi crítica, lo que yo quiero dejar planteado aquí es que los empresarios no son de derecha. El hecho de que los liberales y libertarios defendamos el libre mercado donde interactúan libremente los empresarios, de ahí no se sigue que los empresarios sean liberales o libertarios. ¿Sí? De hecho, a ellos les conviene mucho más una Agenda 2030, donde se destruyen todas las capas intermedias de producción para ellos monopolizar su posición de mercado a nivel ya planetario y global. ¿Sí? Así que los medianos y pequeños deberán estar bien preocupados de que no se avancen agendas tipo la 2030, porque lo que van a hacer es liquidarlo. Y si usted todavía no se convence de lo que le estoy diciendo, lo que le quiero decir en el fondo es, a mí mucha gente me dice, no, es que el globalismo también hay gente globalista de derecha. No, sí, hay ciertos liberales que ven en la globalización, que es un proceso distinto, no manipulado, sino que espontáneo, del mercado, etcétera, muchos beneficios. Y yo comparto eso. El punto es el globalismo que está dirigido, que es una agenda política. Eso ningún liberal o libertario, y liberal cuando hablo liberal es desde el liberalismo clásico, ¿okay? No es el liberalismo norteamericano. Lo apoyaría, porque eso es totalitarismo. Ningún liberal apoya el totalitarismo. ¿Sí? Entonces, bueno, la misma Marcela Cubillos dice en su podcast del viernes pasado, acusa y dice, bueno, ¿por qué los gremios empresariales solo han pedido audiencia en la Comisión de Modelo Económico? Y ella, la voy a citar acá, se pregunta, dice, ¿quiere decir que a los empresarios no les importa cómo se trata la libertad de expresión? ¿No les importa cómo queda regulada la democracia? Eso a usted le tiene que servir desde ya para entender. Ninguna persona liberal, libertaria, que afirma la importancia de la república, de las libertades individuales y de la búsqueda de la felicidad, va a estar de acuerdo con el globalismo. ¿Sí? Es así de simple. Y si las empresas lo están, es porque ahí se ven beneficiados en sus intereses. Nada más. No por un tema político, sino que pragmático. Ahí es donde está así su patria. Bien, en definitiva, para que volvamos a la profecía de Ibáñez, ¿qué es lo que estamos viendo con nuestra convención constituyente y por qué la gente debiese de persuadirse racionalmente a pesar de tener hoy día los refrigeradores llenos? Y mire, ¿sabe qué? Le voy a decir una cosa, va a ser muy difícil que se rechace esta convención constituyente por una razón muy simple. Porque antes de la crisis de la pandemia, los ahorros en el Banco Estado alcanzaban los 1.702 millones de dólares. Adivine cómo están ahora gracias a que más encima nuestro presidente Piñera lo dejó el camino pavimentado para la entrada del totalitarismo. Porque nadie va a reaccionar. Porque toda esa gente que solo reacciona cuando no hay algo en el refrigerador tiene para rato para comprar cosas, a menos que lleguemos a una inflación brutal. Hoy día tenemos 5.600 millones de dólares solo en el Banco Estado en ahorros, en las cuentas RUT, 5.600. Antes de la pandemia eran 1.700. La gente está muy tranquila. Acá no va a haber una reacción y van a rechazar. ¿Qué es lo que tendrían que rechazar? Yo le voy a decir lo que tendrían que rechazar. Vamos. La restitución de territorios indígenas, que viola el derecho a la propiedad. La familia, que ya no es un núcleo de la sociedad. Se avanza al Estado omnipresente,
omnipotente, y el individuo queda al servicio del Estado. Se elimina el Senado, la Cámara Plurinacional con escaños, y se establece una Cámara Plurinacional con escaños reservados para pueblos indígenas. Se termina la igualdad ante la ley. Se establecen grupos privilegiados que viven a costa de otros. Eliminación de la libertad económica, de la libre competencia. Destrucción del derecho a la autosubsistencia, el derecho a la propiedad y la búsqueda de la felicidad. Se anulan todos los permisos y concesiones de proyectos eléctricos, forestales y mineros que se encuentran en territorio indígena ancestral, lo cual puede ser todo el país. Con lo cual se viola el derecho a propiedad y se desmantela a Chile como un país económicamente viable. Se nacionalizan las empresas mineras, se pone fin a la independencia del Poder Judicial, la inamovilidad de los jueces, se termina con la democracia constitucional y el orden institucional de la República de Chile, se establece un sistema de justicia paralelo para pueblos indígenas, podemos llegar a tener 13 sistemas distintos, se acaba por lo tanto con el Estado de Derecho y con la ciudadanía chilena, se acaba la ciudadanía chilena. Estamos con Ferrayoli ahí de la mano. Se le da el voto a niños de 16, con lo cual se asegura el incentivo para una politización radical de la educación. Primer paso para el adoctrinamiento sistemático de las nuevas generaciones. Vean lo que pasó en Argentina. Hasta el día de hoy el peronismo no se puede sacar de la médula, de los huesos de los argentinos, gracias al adoctrinamiento que Perón instaló en forma paralela a su régimen. Se rechaza el respetar el mandato de las autoridades recientemente electas. Esta es una fórmula totalitaria con apariencia institucional que subsume a la mitad democrática de este país al proyecto totalitario. Se establece la plurinacionalidad, Chile se divide en 13 naciones autónomas, se termina con la unidad territorial y se crean los privilegios según estatutos de victimismo y racismo. Se establece un organismo controlador de los medios de comunicación. Fin a la libertad de expresión. Bien, veámoslo ahora desde la otra perspectiva. Mis estimados telepensantes, aquellos que sean abogados, muévanse. La Convención Constituyente viola la Declaración Universal de los Derechos Humanos, al menos en su artículo 1, que dice que todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derecho. Acá usted no va a nacer igual, va a tener más derecho a ocupar un escaño parlamentario si tiene una determinada raza que respecto si tiene otra. El artículo 2 dice que toda persona tiene todos los derechos y libertades proclamados en esta declaración, sin distinción de raza, color, sexo, etcétera, etcétera. Bueno, se acabó con eso. Se acabó con la igualdad ante la ley. El artículo 7 dice todos son iguales ante la ley y tienen, sin distinción, derecho igual, protección de la ley. No, aquí va a ser distinto. Porque según el ordenamiento jurídico y la raza que usted tenga, va a tener una pena distinta si asesinó siendo una persona de color verde o siendo una persona de color azul, pongámoslo en simple. El artículo, acá en Chile ahora todo lo que tenga que ver con igualdad ante la ley va a depender de la condición biológica racial, o sea, nos transformamos en un país racista, ¿sí? Artículo 13, toda persona tiene derecho a circular libremente, ya no, porque usted va a tener entre las naciones que cumplir con ciertos requisitos, ¿no es cierto? Artículo 16, la familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y tiene derecho a la protección de la sociedad y del Estado, ya vimos que eso se descartó. Le estoy leyendo los artículos de la Carta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que están siendo violados con el diseño de las políticas que se están avanzando en las comisiones de esta constituyente. Artículo 13, toda persona, ya lo dije, el artículo 16, artículo 17, toda persona tiene derecho a la propiedad individual y colectivamente. Nadie será privado arbitrariamente de su propiedad. Artículo 18 y 19, toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión. Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y expresión. Artículo 20, toda persona tiene derecho a la libertad de reunión y asociación pacífica. Nadie podrá ser obligado a pertenecer a una asociación acá que se quiere obligar a la sindicalización. Toda persona tiene el derecho a acceso en condiciones de igualdad a las funciones públicas de su país. No, aquí no van a haber condiciones de igualdad para el acceso a las funciones públicas. Va a depender de su color de piel. Artículo 26. La educación tendrá por objeto el desarrollo de la personalidad humana y el fortalecimiento del respeto a los derechos humanos. Claramente aquí se están violando todos los derechos humanos, así que no hay ninguna posibilidad de que eso sea así. Y a las libertades fundamentales también se las están violando todas. Los padres tendrán derecho preferente a escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus hijos. Le estoy leyendo, lo repito. La Declaración Universal de los Derechos Humanos. Artículo 30. Nada en esta declaración podrá interpretarse en el sentido de que confiere derecho alguno al Estado, a un grupo o a una persona para emprender y desarrollar actividades o realizar actos tendientes a la supresión de cualquiera de los derechos y libertades proclamados en esta declaración. ¿Qué van a hacer?
Yo, en serio, a veces, bueno, muchos me dijeron que tenía que estudiar Derecho. ¿Qué hace aquí, señorita Kaiser? Me decían mis profesores abogados cuando yo estudiaba periodismo. Váyase a la Facultad de Derecho. No sé, pero yo me imagino que algo se podrá hacer, pues, mi estimado telepensante. Acá se está avanzando una constituyente que viola flagrantemente, ya le leí cuántos artículos de la Declaración Universal de Derechos Humanos: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 artículos de los 30. La mitad están siendo violados de forma evidente y flagrante. ¿Cómo no se va a poder acudir a una instancia internacional? No, usted me va a decir, no hay ninguna esperanza porque están todas manipuladas, pero algo se tiene que poder hacer. Lo trató de hacer la Corte Suprema ante la amenaza de su desmantelamiento. Y en ese sentido debo diferir de la crítica que hizo Carlos Peña. Yo lo entiendo cuando dice que porque en la judicatura se ejercita la majestad del derecho, su autonomía frente a la política, los jueces de la Corte Suprema no deben descender a la arena pública, como esta vez afortunadamente lo hicieron. Ok, se entiende lo que quiere plantear, pero el punto es que aterricemos la realidad. Si hoy día entrar a la esfera pública implica hacerse cargo de que estamos avanzando a pasos agigantados hacia la instalación de una institucionalidad que viola sistemáticamente los derechos humanos. O sea, hay que reaccionar. Lo que hizo la Corte Suprema lo tienen que hacer todos. Hoy en día va a ser la única manera de no esperar a que se liquiden los últimos recursos económicos y que la gente reaccione ya y se cumpla la profecía de Ibáñez de que por las tripas se den cuenta de la realidad, que no se puede apoyar este tipo de regímenes. Lo que yo ya le mostré con el caso de Iquique, con el caso de Valparaíso, es que no necesariamente la gente se da cuenta, que la gente empieza a depender de ese pequeño gesto que el político de turno que tiene el poder de redistribución con el que beneficia a cada persona. Y se enamora de ese líder que de repente le quita el hambre. Por eso es que muchos venezolanos siguen siendo maduristas. Pero además nosotros tenemos una inmigración tan brutal de gente que lo ha pasado tan mal por haber aprobado una constitución de esta índole. Esto es una constitución, esto es Chilezuela, ¿se entiende? Esto no es el modelo argentino. Esto es Chilezuela fundado en una idea de derecho garantista, neomarxista, que está destruyendo los estados-nación. Y que al final lo único que los está dejando es en manos del narcoterrorismo. Que eso es lo peor de todo. Si de las buenas intenciones no necesariamente se siguen buenas acciones, nosotros lo sabemos. Bien, quisiera entonces terminar con una reflexión más amplia. Hannah Arendt encabeza un capítulo de su obra sobre los totalitarismos con una frase de Davis Rousset que dice: los hombres normales no saben que todo es posible. Nadie debiese de seguir queriendo ser una persona normal. Tenemos que empezar a pensar. No podemos dejar que esto nos aplaste. Lo que Dante se imaginó es como infierno, era una ficción al lado de lo que se ha llegado a hacer bajo los regímenes totalitarios, desde la Alemania nazi hasta la Venezuela madurista. Nosotros estamos obligados a recordar permanentemente que podemos llegar a esos extremos. Así es que quedémonos con Sísifo y repitamos como un mantra: sé que es posible, el infierno ha sucedido, puede volver a suceder. Hay que grabarse esto en las mentes, hay que tatuárselo en la piel. Sé que es posible, el infierno ha sucedido y puede volver a suceder. De ahí que nosotros tengamos la fuerza para evitar caer en esa conducta de las personas normales que no reaccionan ante el peligro. Theodor Adorno decía: actúa de tal manera que Auschwitz no se vuelva a repetir.
Nosotros tenemos nuestra propia crisis humanitaria acá, ya dentro de nuestro país, de toda esa gente que ha sufrido lo indecible por escapar del totalitarismo del siglo XXI, del socialismo del siglo XXI. Así es que tendríamos que empezar a decir, actúa de tal manera que Venezuela no se vuelva a repetir. Espero haberlos dejado reflexionando. Que tengan una muy buena semana.